En una remota montaña de México, rodeada de pinos y silencio, se encontraba una pequeña casa de madera. Allí vivía Lourdes, una madre amorosa con sus 3 hijos: Antonio el mayor, José el mediano y Fernando el más pequeño. A pesar de la belleza del paisaje, la vida en la montaña era dura y solitaria. Lourdes luchaba contra una enfermedad que la debilitaba día tras día, pero su amor por sus hijos la mantenía en pie. Antonio, de 13 años, era un chico brillante y responsable, pero su cuerpo era frágil. Nació con un problema en la columna vertebral que le impedía caminar. Aunque se sentaba en una vieja silla de madera, su mente era inquieta y pensaba en cómo ayudar a su madre y a sus hermanos. José, de 10 años, a menudo cuidaba de Antonio, mientras que Fernando, un niño de 7 años, pasaba los días jugando en los alrededores, ajeno a la gravedad de la situación familiar. Una tarde, Lourdes comenzó a toser con fuerza, un sonido que resonó en la casa como un eco de angustia. Antonio observó cómo su madre luchaba por respirar y sentía una punzada de miedo en su pecho. Los días pasaron y Lourdes se fue debilitando, sin poder hacer nada más que descansar en su cama. Los niños intentaban ayudarla, pero la enfermedad se había apoderado de ella. Una mañana, mientras el sol apenas asomaba en las montañas, Lourdes dejó de respirar. Fernando, que había estado jugando en el jardín, se dio cuenta de que algo no estaba bien y corrió hacia la habitación. Al entrar, encontró a su madre con los ojos cerrados, en un profundo sueño del que no despertaría. Un grito desgarrador se escapó de sus labios, llamando a su madre, pero solo el eco de su voz resonó en la casa vacía. Antonio sintió que su corazón se rompía. Lloró mientras miró a sus hermanos. José, confundido y asustado, no sabía qué hacer. Fernando, aún incapaz de entender la magnitud de la pérdida, se aferró a la pierna de su madre, sin querer dejarla ir. La casa, que una vez fue un hogar cálido y lleno de risas, se había convertido en un lugar de tristeza y desolación. No había teléfono, ni carretera, ni vecinos cercanos que pudieran ayudar. Estaban incomunicados del mundo, atrapados en su dolor. Antonio sabía que sin su madre tendrían que encontrar una manera de sobrevivir. A pesar de su condición, la responsabilidad de cuidar de sus hermanos recaía sobre sus frágiles hombros. Mientras el día avanzaba, la realidad se hizo más pesada. La ausencia de Lourdes se sentía en cada rincón de la casa. Los niños no tenían comida y la preocupación se transformó en un abismo de desesperación. La pequeña casa se llenó de un silencio sepulcral, solo roto por los sollozos de Fernando y el llanto de José.
Antonio, a pesar de su dolor, sabía que no podía rendirse. Tenía que hacer algo. Tengo que ir a buscar ayuda, pensó. Pero en su mente la tarea parecía monumental. ¿Cómo podría llegar a un pueblo a 59 kilómetros de distancia? Sin embargo, la determinación comenzó a creer en él. Fernando necesita atención. José también. No puedo dejar que mueran aquí, se repetía. Así, decidió que al día siguiente, con el primer rayo de sol, partiría en busca de ayuda, aunque eso significara enfrentarse a la montaña y a sus propios límites. Esa noche, los tres hermanos se acurrucaron junto a la cama tratando de encontrar consuelo en la presencia del otro. Pero el sueño no llegó fácilmente. Los pensamientos de Antonio se agolpaban en su mente, preguntándose cómo lograría el viaje. En su corazón sentía el peso de la tristeza, pero también la chispa de la esperanza. Al amanecer, Antonio despertó con la luz del sol filtrándose por la ventana. Se levantó con un objetivo claro en mente. Tenía que salir y encontrar ayuda para sus hermanos. Miró a Fernando y José, que aún dormían. Sus rostros marcados por la inocencia, pero también por el sufrimiento que había comenzado a pesar sobre ellos. Se vestía con una chaqueta desgastada que había pertenecido a su madre y mientras lo hacía, recordó las palabras de Lourdes. Siempre cuida de tus hermanos. Antonio, eres su protector. Con ese pensamiento, su determinación se fortaleció. Sabía que su madre no quería que se quedaran allí, inmóviles en el dolor. Después de un pequeño desayuno de galletas secas que quedaban en la alacena, Antonio salió de la casa. Se sentía como un héroe a punto de embarcarse en una gran aventura, aunque su corazón latía con temor. La montaña que rodeaba su hogar era hermosa, pero también hostil. Los árboles altos y la densa vegetación escondían muchos peligros. Sin embargo, el amor por sus hermanos lo impulsaba a seguir adelante. A medida que avanzaba por el sendero estrecho, la respiración de Antonio se volvió más pesada. Tenía que apoyarse en su cadera para mantenerse en pie. Cada paso era un desafío y la idea de dejar a Fernando y José solos en la casa le partía el corazón. No puedo fallarle, se decía a sí mismo, luchando contra el dolor que se intensificaba en su columna. Después de caminar varias horas, se detuvo en un claro para descansar. Miró a su alrededor y el paisaje era espectacular. Las montañas se extendían en todas direcciones, con el sol brillando sobre las copas de sus árboles. Pero la belleza del lugar no podía ocultar la tristeza que lo embargaba. Pensó en su madre y cómo disfrutaba de los días soleados en el jardín cuidando de las plantas y de sus hijos. De pronto, un ruido lo sacó de sus pensamientos. Mirando hacia un lado, vio a un venado que lo observaba con curiosidad. Su corazón se llenó de asombro por un instante, pero el recuerdo de sus hermanos lo hizo volver a la realidad. No tengo tiempo para esto, murmuró para sí mismo.
Con un último vistazo al venado, reanudó su camino, sintiendo el sudor correr por su frente. Mientras caminaba, los pensamientos de Antonio se tornaban más oscuros. ¿Qué pasará si no encuentro ayuda? ¿Y si no puedo volver? Las preguntas lo abrumaban, pero sabía que no podía rendirse. El tiempo apremiaba. Fernando necesitaba atención médica y José, aunque más fuerte, dependía de él. El sendero se tornó más empinado y difícil. A cada paso sentía que sus fuerzas flaqueaban, pero el recuerdo de sus hermanos lo mantenía en movimiento. Tras varias horas de lucha, se encontró frente a un arroyo. El agua cristalina fluía con fuerza y Antonio sabía que cruzar sería complicado. Aún así, no había otra opción. Con cuidado, encontró un par de piedras grandes que sobresalían del agua y se armó de valor. Mientras cruzaba, un pie resbaló y el agua fría le empapó la pierna. Se tambaleó, pero logró aferrarse a una roca para no caer. Con el corazón latiendo con fuerza, finalmente logró llegar al otro lado. Una prueba más superada, pensó, sintiéndose un poco más fuerte. La tarde avanzaba y el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Antonio sabía que debía apresurarse. Con cada paso la distancia hacia el pueblo se acortaba, pero la fatiga comenzaba a hacer mella en él. Se detuvo para tomar un respiro. Su corazón latía con fuerza y el sudor le corría por su cuerpo. A medida que caminaba, escuchó un ruido detrás de él. Volteó con miedo y su corazón se detuvo por un momento al ver que un grupo de hombres que venía por el camino eran rudos y parecían estar en una búsqueda. Antonio, asustado, se escondió detrás de un árbol, conteniendo la respiración. No quería ser visto ni atraer la atención. Sin embargo, su mente se llenó de dudas. ¿Serán peligrosos? ¿Me ayudarán si me ven? Los hombres comenzaron a hablar entre sí, riéndose en voz alta. Antonio sintió un escalofrío recorrer su espalda. El tiempo pasaba y cada segundo contaba. Después de un momento que se sintió eterno, los hombres se alejaron por el sendero, dejando a Antonio aliviado, aunque más temeroso. Finalmente, continuó su camino, con el pueblo cada vez más cerca, pero la preocupación por sus hermanos no le daba tregua. No puedo dejar que nada les pase, se repetía, mientras las sombras se alargaban y la noche se cernía sobre la montaña. La oscuridad envolvía la montaña y el aire fresco de la noche cortaba la piel de Antonio, que seguía caminando con pasos lentos y dolorosos. Cada músculo de su cuerpo clamaba por descanso. Pero sabía que no podía detenerse. El pueblo estaba cerca, o al menos eso esperaba. Solo un poco más, se repetía, mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre él. El sonido de su propio aliento era lo único que rompía el silencio de la noche. De repente, un ruido a lo lejos le erizó la piel. Podía escuchar el aullido de un lobo en la distancia, y el miedo lo invadió.
aceleró el paso a pesar del cansancio, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. La sombra de los árboles parecían moverse a su alrededor como si alguien o algo lo estuviera vigilando. No puedo detenerme ahora, pensó. Su mente llena de imágenes de Fernando y José solos en la casa, sin saber si él lograría volverlos a ver. Los pensamientos de sus hermanos lo empujaban a seguir adelante. Su madre siempre les había enseñado cómo cuidarse, pero la situación lo tomó por sorpresa. En ese momento, Antonio sentía que todo el peso de esa enseñanza recaía sobre sus hombros. Ellos me necesitan, pensaba una y otra vez, mientras sus piernas tambaleaban de agotamiento. El sendero parecía interminable, pero en el horizonte, Antonio vio una luz débil. Era tenue como una estrella distante, pero le dio una pequeña chispa de esperanza. El pueblo, pensó con un nudo en la garganta, debe ser el pueblo. Aceleró su paso lo más que pudo, aunque el dolor en su espalda lo hacía casi insoportable. El frío de la noche se colaba en sus huesos y sus pies estaban llenos de ampollas. Pero nada importaba más que llegar. Mientras avanzaba hacia la luz, Antonio sintió que su vista se nublaba. La falta de comida y agua comenzaba a pasarle factura. Se tambaleó, cayendo de rodillas en el rocoso suelo. Por un momento pensó en rendirse, en cerrar los ojos y dejar que el agotamiento lo venciera. Pero el rostro de Fernando, enfermo en la cama, lo llenó de fuerza. «Tengo que llegar», murmuró entre dientes, levantándose con dificultad. La luz se hacía más brillante a cada paso. Finalmente llegó a las primeras casas del pueblo. Sus piernas temblaban y apenas podía mantenerse en pie. Con el último aliento que le quedaba, gritó: «¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor!». Una mujer que caminaba por la calle lo escuchó y corrió hacia él. Dios mío, niño, ¿qué te ha pasado?», dijo, sosteniéndolo antes de que él cayera al suelo. Con lágrimas en los ojos, Antonio explicó todo lo que había sucedido: la muerte de su madre, sus hermanos solos en la montaña, el largo y difícil viaje que había emprendido para pedir ayuda. La mujer, horrorizada por la historia, llamó de inmediato a los vecinos. En cuestión de minutos, varios hombres se reunieron, armados con linternas y caballos, listos para regresar con Antonio a la montaña. Montado en uno de los caballos, Antonio apenas podía mantenerse despierto. La adrenalina que lo había impulsado hasta el pueblo comenzaba a desvanecerse y el agotamiento lo vencía. «Por favor», murmuró antes de que sus ojos se cerraran, «salven a mis hermanos». Cuando el grupo de hombres llegó a la casa, el amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados. Los hombres entraron rápidamente, encontrando a Fernando y José abrazados en la cama, pálidos y débiles, pero vivos. Los levantaron con cuidado y los llevaron al pueblo,
donde recibirían la atención médica que tanto necesitaban. Antonio, todavía debilitado, no pudo contener las lágrimas al ver a sus hermanos a salvo. Había logrado lo imposible: cruzar la montaña en una odisea agotadora para salvarlos. El precio había sido alto, pero el sacrificio había valido la pena. Una semana después, mientras Fernando se recuperaba, Antonio miraba el horizonte desde la pequeña casa del pueblo donde los habían acogido. Mamá estaría orgullosa, pensó, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que la vida no sería fácil a partir de ese momento, pero también sabía que, de alguna manera, habían logrado sobrevivir juntos, como su madre siempre les había enseñado. El viaje había terminado, pero el recuerdo de esa noche, de la lucha por seguir adelante, había quedado grabado en el corazón de Antonio para siempre.